contra la democracia pluripartidista en México. El tema sí es retador, y se debe a que en México, a partir de 1964, el sistema político priista presidencial que era posibilidad de la era necesario abrir el sistema presidencial partidista que era muy cerrado. Se encontró con la fórmula de el diputado de partido. Eso permitió que en la Cámara de Diputados hubiese pocos diputados de partidos que eran voces privilegiadas de la oposición, tanto de la derecha como de la izquierda, o sea, los sectores Hernández, los Marcos Toledano, fueron los diputados de los partidos, y aunque eran poquitos, lo que decían era que escuchaba para muchos. En el año 1977, después de la elección de 76, que ganó la presidencia del partido prácticamente único, con Jesús Reyes Heroles, que es el secretario de Gobernación, los dos, tanto el otro presidente como Reyes Heroles, eran profesores de esta facultad, los dos especialistas de la materia de estudios de del Estado, y los dos eran profesores que tenían obras publicadas en distintas, eran dos personajes dentro de la vida académica y luego dio promoción en la vida pública. Y seguramente llegaron a la conclusión de estudiar el derecho comparado, de que la única posibilidad realmente de hacer el sistema era a través de la Cámara de Diputados. Como el modelo alemán de la representación proporcional, y se abrió una cuarta parte de la Cámara de Diputados a la representación proporcional, era el 25% de los diputados que estaban en la Cámara. El problema era cómo iban a llenarse esos lugares, porque los partidos prácticamente, incluyendo el Partido de Acción Nacional, que tenía el más antiguo del país, no tenía una estructura suficiente a nivel nacional para poder llenar esos espacios. Fue un problema para el sistema, en la necesidad de tener se hace una reforma constitucional, se establece la representación proporcional, y también tomando el modelo alemán, se considera que los partidos son entes de interés. Y pueden entender por entes de interés público que van a hacer sus gastos, o sea, sus presupuestos, su financiamiento va a ser dado por el Estado. Esto es muy importante, porque en una democracia, supuestamente los partidos políticos llegan al gobierno, pero no dependen del gobierno. Y en este caso fueron creados desde el Estado, desde el gobierno, y fueron lógicamente financiados desde el gobierno, lo cual pues, no era el prototipo de un régimen democrático de partidos. Eso hay que tomar en consideración, como puedo decir. Entonces, todas las reformas constitucionales se hicieron para darle esta vida artificiosa a la oposición a los partidos, así como se dio el financiamiento público, posteriormente hay reformas constitucionales en la cual el tiempo del Estado, que era el tiempo del Estado, se maneja ahora como una cosa sencilla. Eso fue una gran conquista del Estado contra los funcionarios de los medios de comunicación. O sea, el gobierno exigió a los concesionarios de medios de radio y televisión que el 12.5 de su tiempo de transmisión se lo dieran al Estado. Entonces era un tiempo en el cual el Estado transmitía aquello que consideraba importante para la organización y funcionamiento del gobierno de ese Estado. Entonces, ese tiempo se le da a los partidos políticos y además los materiales ejecutivos, federal electoral, se crean institutos para organizar las elecciones. Por ejemplo, la trampa que se dio era precisamente la forma de organizar las elecciones y llegar a los cómputos y a los resultados. Existía una calificación prácticamente únicamente política a través del secretario de Gobernación, o sea, el gobierno realizaba las elecciones, el funcionamiento del sistema electoral fuera muy deficiente, muy poco democrático.
Posteriormente, otra reforma que es importante señalar es la que se dio hace 6 años en el Pacto por México. El presidente actual, en el primer año del gobierno, era un político supuestamente con la prensa muy hábil, logró que todos los grupos políticos se comprometieran en hacer una serie de reformas estructurales que se llamaron, como decía el presidente Peña Nieto, era la reforma energética, y como segundo el paquete entró la reforma electoral, la reforma política, entonces se hablaba del Pacto Nacional. Claramente, no se trata de un punto de práctica, se trata de un régimen. Si no se federaliza la materia electoral, no hay participación de partidos nacionales en el marco. O sea, y esto es lo que hace una centralización de todo el proceso electoral y de todos los procesos electorales dentro del Instituto Nacional Electoral, y posteriormente, porque los conflictos caerían en los tribunales federales. El otro tema interesante aquí es que desde un principio la idea de democratizar era pluralizar la participación política de los partidos, que es lo que permitía que los ciudadanos pudieran escoger. A tal grado que en la reforma del 14, cuando hay 9 partidos representados en la Cámara, se hace la reforma de los candidatos independientes. O sea, hay 9 opciones para elegir gobernantes y la solución es candidatos. Claro, una serie de puntos que están haciendo fácil para que personas que lo que hizo en realidad es el pluralismo era la base de la reforma democratizadora. Y lógicamente, ¿qué es lo que sucede el 1 de julio de este año? El 1 de julio del 18 es que los electores, los ciudadanos, va y vota en contra de ese pluralismo. Entonces, se vota de una manera contundente a favor de un candidato a la presidencia de la República, se saca 30 minutos de votos, el cual lógicamente el respecto de los documentos de los ciudadanos y con la tercera parte. Pero se maneja de manera clara de que es un voto a una persona. Y esto lo toma en consideración el triunfo, o sea, el presidente electo. Entonces empieza a gobernar como presidente electo, empieza a tomar decisiones, empieza a designar gabinetes, empieza a fijar políticas, empieza a hacer propuestas. Pero lo más importante es que hace una gira por todo el país de agradecimiento a los que votaron por él. Y eso en la sociología política es importante. Porque lo que hace López Obrador con esto es hacer una muestra clara de que el triunfo electoral fue producto de la atracción de a los ciudadanos. Y esto probablemente le da el carácter de un líder carismático. En la teoría sociológica, política y jurídica, el líder carismático es lo distinto a la democracia personal. Se supone que la democracia, como una forma de gobierno racionalmente establecido en el orden constitucional, es lo distinto a un régimen de caudillos, digamos, se diga, a un régimen de unas personas que tienen características de atracción y de atractivo hacia la sociedad. Este es el tema que hoy nosotros tenemos que tratar, ¿no? Porque lógicamente cuando se gobierna con carisma, el carisma tiene como una de las características prioritarias la voluntad de líder carismático. Entonces, la voluntad de líder carismático no encuentra frenos en las leyes. Como que el líder carismático tiene que expresar cuál es su actividad, el poder social, político que él mismo representa, puede tomar decisiones independientemente de que las puedas implementar o no en la vida. Este es el tema. Es el tema de nuestro curso, y para tratarlo yo me permití invitar a un grupo de personas que son representativas en el conocimiento de estos temas desde el punto de vista judicial o jurídico. Está con nosotros Soledades, Parque Sellado, que es el mayor Fernando, compañero desde la secundaria, el 19 de edad,
tecnólogo mayor, digo. Ahora sí, de esta tercera edad ya tardía, ¿no? Entonces, lo importante es que desde que era estudiante de éxito del maestro Lupina Villegas, que fue un ilustre catedrático de la facultad, luego seguidor de Derecho Civil, sin duda uno de los productores en materia civil de la más rico en México. Entonces, él con esa vinculación tenía con el maestro Lupina Villegas desde prácticamente adolescente, jovencito, a trabajar en el Poder Social, y después se acaba de destinar hace poco tiempo. Entonces tuvo una carrera judicial de 50 años. Entonces alguien sabe lo que ha pasado en los 57 años, es lo que yo tengo el profesor aquí, es él. Alguien sabe qué ha pasado con el Poder Judicial en México. Desde el presidencialismo priista, que suponía que era un poder centralizador en el Poder Judicial que estaba al servicio de las órdenes del presidente de la República, al igual que estaba el Poder Legislativo. Él sabe de eso, además era líder, ¿no? Jugó como líder representante de los trabajadores del Poder. Y desde luego está aquí el estimado maestro Flavio Galván, que es un catedrático de muchas generaciones, con una carrera judicial especializada en materia electoral, con obra en materia electoral, su libro de Derecho Electoral Mexicano, es sin duda un libro de derecho obligado para todos aquellos que consideran que el derecho electoral es una rama independiente del derecho constitucional. Y además fue presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, tanto el derecho como las humillados en algunas de estas cuestiones tan difíciles de elaborarse, ¿no? De que un juez de alta jerarquía tenga una posición académica de alta jerarquía, porque normalmente una carrera impide la otra, ¿no? Es muy difícil que alguien logre a lo largo de 40, 50 años montar estas carreras de lo académico y de lo profesional. Y de nuevo está con nosotros la maestra Marilena Álvarez de Vicencio. La maestra Marilena Álvarez de Vicencio es pues un personaje central en la vida del Partido Centro. De mayor jerarquía del Partido Nacional. Ya desde su juventud participó cuando participar en la oposición no era, digamos, una política agradable. Era agradable, sino al contrario, existían muchas resistencias por parte de este político centralizador que trataba de cortar a los más brillantes, en lugar de permitir que las personas en la oposición se desarrollaran y conocieran como oposición democrática. Lo que trataban era de cortar que la crisis central de la ley Segura, que fue el problema del 68, los del 68 también del 70, los más brillantes son tratados de atraerse por el sistema político, cosa que logró en un porcentaje alto, y el resto, los que no aceptaban, tenían que salir de las reformas políticas establecidas, y muchos de ellos ya estaban en la actitud revolucionaria de ir a las guerrillas y iniciar un proceso de carácter no tal vez la revolución democrática. Doña Marilena Álvarez de Vicencio, no sé si ella es viuda del maestro Don Abel Vicencio. Don Abel Vicencio fue un profesor aquí durante muchas décadas, con quien yo tuve el privilegio de tener una relación de amistad muy estrecha, porque yo fui director de comisión de la universidad en el año de 1982, pero en el 82, cuando viene la campaña electoral, prácticamente este candidato Luis de la Madrid, que también era profesor universitario de Derecho Constitucional, quería darle espacio a la oposición. Entonces yo, consciente de eso, porque yo siempre estaba en estas discusiones, abrí en la televisión de la universidad, en el espacio de la red nacional del Canal 2, que tenía acceso a la universidad 1 hora al día, una discusión política plural. Lo que no existía fuera, porque no lo permitía el estructura de las cámaras, hicimos desde mesas redondas como esta, y ahí fue lo que hicieron
tuve que pedirle a una vez que me ayudara, porque en esta facultad de Derecho ya no había gente que hablara bien a favor de lo que se consideraba la derecha. Entonces, una vez yo, en la Universidad de Hernández, que también en la facultad, con el profesor Zavala, que es el padre de Margarita Zavala, la escuela que fue el presidente Calderón. O sea, se formó un grupo pequeño de esta oposición, llamemos de derecha, y tuvimos muchas charlas, muchas pláticas muy agradables y con una repercusión muy positiva en el público. Yo no sé si esto repercutió de alguna manera o no en los resultados electorales, pero lo que sí fue un ejercicio académico, político muy importante. Y también le pido a José Luis López Chavarría, que es un profesor de la Facultad de Distinguido, él es el director del Seminario de Derecho Electoral, ¿no? Y francamente, como tema de básicamente afortunadamente un apoyo espontáneo, creo que de simpatía mutua, ¿no? Para la organización de los eventos y sobre todo para la grabación y edición de estas mesas redondas que tenemos transmisión dentro de la Suprema Corte frente a un rezago impresionante, un rezago verdaderamente aplastante. Había que entrar a las oficinas de la Suprema Corte, existían una cantidad enorme de archiveros montados uno sobre el otro, llenos de expedientes, y estaban formados por antigüedad, porque había en aquel entonces un procedimiento de sobreseimiento por inactividad procesal. Elegante nombre para decir que cuando un asunto pasaban 180 días sin que hubiera una promoción por parte del FOXO, ese asunto se sobreseía. Entonces los que éramos secretarios en aquel entonces estábamos pendientísimos, y cuando nos llegaba la promoción, ya iba a salir, le faltaban 2 días y llegó la promoción, y se forma hasta el final esperando sacar asuntos por inactividad procesal. ¿Qué implica eso, mis queridos amigos? Denegación de justicia absoluta. Denegación de justicia absoluta. Frente a ello, se piensa que lo conveniente es crear tribunales colegiados de circuito para sacarse de encima la cantidad de asuntos que tenía la Suprema Corte, y se organizó un procedimiento competencial en donde los tribunales colegiados de circuito conocerían de los asuntos de menor cuantía, por una parte, y por otra, de los asuntos de carácter procesal, violaciones procesales. Era un sistema muy complejo, muy difícil, porque el expediente podía ir de un colegiado a la Corte, de la Corte al colegiado de regreso, para que cada uno resolviera aquello que era de su particular competencia. Así sucede durante mucho tiempo, durante décadas, el proceder de la Suprema Corte de Justicia. Una Suprema Corte de Justicia donde la palabra política estaba prohibida. Hablar de cuestiones de orden política era manchar las impolutas togas de los señores ministros. Ahí no había que hablar de eso. Eran tribunales de legalidad. Ahí había que aplicar el derecho. Todo aquello que fuera ajeno al derecho, sociología, economía, política, había que desterrarlo. Había que echarlo fuera, porque no era lo estrictamente jurídico. Jurídico, entre comillas, la concepción que se tenía de lo jurídico. Eso motivaba además que los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia dependían del presidente de la República. Directamente, sin intervención de nadie, el presidente de la República nombraba a los ministros de la Suprema Corte. ¿Qué implica ello? Pues que cada presidente buscaba tener su Suprema Corte a modo. Siempre se estaba buscando a los ministros que de alguna manera los presidentes buscaban, por, yo no sé si por conciencia, si es que la tuvieron, o por el dar la imagen de cultura jurídica, buscaron tener 2 o 3 grandes ministros que eran los que realmente
tenían peso jurídico específico, y otros que eran ministros que de alguna manera eran proclives a las peticiones que el Ejecutivo pudiera hacerles. Hubo ministros extraordinarios. Muchos de los conocimientos que en esta universidad existen se deben a grandes ministros, Tena Ramírez, Cortina Villegas, en fin, no quiero mencionar a muchos porque puedo caer en ignorar a otros de una dimensión espléndida. Era de tal manera cooptada la Suprema Corte de Justicia que incluso hubo la costumbre de que un ministro de la Corte por sexenio pedía licencia en su cargo de ministro de la Suprema Corte para irse como senador de la República, para que fuera la conciencia constitucional del Senado. Recuerdo, por ejemplo, a don Mariano Azuela Rivera, padre de Mariano Azuela. Unos cambios radicales, y trató de hacerse lo que la legislación decía, pero con eficiencia y honradez. En el mismo tenor siguió el segundo gobierno, que se entendía de oposición, el de Felipe Calderón, para después continuar en el que ahorita estamos, con el retorno del partido oficial. Pareciera ser que no ha pasado nada desde que el partido oficial se instituyó como único que podía gobernar. Y esos dos sexenios de la oposición panista se necesitarían estudiar muy a fondo para ver cuáles fueron las transformaciones que en varios aspectos se lograron. Pero de lo que vamos a hablar hoy es de lo que está pasando en este preciso momento que a ustedes les está tocando vivir, y que van a ser no solamente testigos, quizá también lleguen a ser, ya no están siendo actores de lo que está pasando en estos días. El candidato que ganó con una votación que solo es comparable con las que obtenía el partido oficial, que ya sabemos cómo los obtenía, obtuvo unos votos libremente expresados. Podríamos todavía poner libremente entre comillas. El doctor Molina ha hablado también de la influencia que este personaje tiene como líder carismático. ¿Por qué puede tener ese carisma un líder con las características del mismo líder? Porque nuestro país está en una situación que ustedes conocen muy bien. La mitad, podríamos decir, de la población se encuentra en pobreza. Pobreza que puede ser que solo un tercio de esta mitad sí tenga lo suficiente para alimentarse 3 veces al día, pero 2 tercios de esta mitad solo puede comer 1 vez al día o 2 veces al día, y no tiene acceso a los servicios médicos ni a la educación. ¿Cuántos jóvenes que conocemos aquí vienen de algunas ciudades lejanas? Pero son muy pocos, porque no hay ni preparatoria cerca de los pueblos y menos universidades que sea fácil que los jóvenes de los pueblos accedan a ellas. Cuando un joven de algún pueblo lejano accede, la familia tiene que hacer grandes sacrificios para que se desprenda de ese lugar, vaya a la capital del estado o luego venga aquí a la capital y pueda hacer la carrera que él ha soñado y que su familia está apoyando. Entonces, ese es el sentir de muchos mexicanos. Y cuando hay un profeta, un candidato carismático como el que ganó actualmente, ofrece que todo esto va a acabar, que la pobreza se va a eliminar, que va a haber universidades en todos lados, que va a haber escuelas preparatorias. Y tan necesitada está la población de esas zonas que han creído en él. Y nuestro mayor deseo sería, y es, que no nos vaya a defraudar, porque ya es bastante lo que han sufrido y lo que han vivido en esa disparidad de 2 Méxicos. El México que abriga entre su militancia, entre su ciudadanía, a los hombres más ricos del mundo y también a los más pobres. Ustedes conocerán experiencias de cómo una pobre mujer no puede atenderse un diente y se lo tiene que sacar con pinzas y martillos porque no tiene manera de ir al dentista.
o que se gasta los 300 pesos que le dan mensualmente como pensión para ir a ver a un dentista. Vimos un reportaje donde la pobre mujer decía: no he podido dormir varias noches por el dolor de una muela, ya hice con pinzas y todo y no me la pude sacar. En un pueblo de Guerrero tuve que ir a Acapulco, me costó 50 pesos el taxi, 200 pesos la consulta del doctor, otros 50 de regreso, y me quedé sin un centavo para todo el mes, pero se me quitó el dolor de muelas. Esa realidad de nuestros pueblos es la que López Obrador ha ofrecido cambiar, y tenemos pues que se puede convertir esta demagogia de que él va a acabar con la pobreza, como dicen ahora la palabra que ha salido a colación, la oclocracia. Oclocracia, que significa que va a legitimar, obtenido por la manipulación de los sectores menos informados de la sociedad. Y eso es lo que está pasando, que los sectores menos informados pero más necesitados han creído en la palabra de quien es y será nuestro presidente, y que ahorita es solo todavía electo, y que espera que todos esos problemas se les vayan a resolver. Tenemos pues la pobreza que esperamos se resuelva, pero en otros sectores también tenemos la necesidad de resolver, que no tenemos la vigencia del Estado de Derecho como la debíamos tener. Sabemos que fácilmente se pueden burlar las leyes. Sabemos de los fraudes que ha habido en los gobiernos estatales, millonarios, supermillonarios, donde una buena parte se iba a las campañas del otro partido oficial y otra parte pues a su propio bolsillo. Entonces le han dado vuelta a las leyes de tal manera que van diluyendo los cargos, y no nos sorprenderá que en pocos meses o días casi puedan estar libres muchos gobernadores, exgobernadores, que han sido detenidos extrañamente para las costumbres que se usaban, porque los robos millonarios que le hicieron al erario son precisamente los que no han permitido que esos pueblos lejanos puedan tener servicio médico, puedan tener educación cerca de donde están viviendo los mexicanos pobres. Y esa falta del Estado de Derecho también el nuevo presidente le ha ofrecido, que él va a cumplir las leyes, que va a ser estricto en el cumplimiento de las leyes. Y pues tenemos nuestras reservas, deseamos por el bien de México que así sea, pero no tenemos la seguridad de que así vaya a suceder. La corrupción es otro de los temas que nos acosan, y él ha ofrecido eliminarla. Esos votos que le dieron tal mayoría fueron pensando precisamente en que está México harto de la corrupción y que él ha ofrecido acabarla. No sabemos cómo lo va a hacer, pero la esperanza que depositaron en ellos con los votos obliga a que de veras lo hagan. Y no se ve mucha manera de que lo haga, porque pues todas las personas que lo van a apoyar desgraciadamente han sido educadas por la misma cultura mexicana que tenemos, y encuentran que robar las cosas públicas no es malo, porque es de todos, y que se la robe otro, que me la robe yo, pues está bien. Pero sí deseamos que ese nuevo gobierno logre acabar con la corrupción. Y el otro tema que parece todavía más difícil y que ha ofrecido terminar es la inseguridad. Entonces, fíjense, no es de extrañar que con toda la sensación de estas tres necesidades enormes que tenemos, de la vigencia del Estado de Derecho que no existe en su capacidad total, la corrupción y la inseguridad, y si este nuevo presidente ha ofrecido que acabara con todo eso, pues el voto no se hizo esperar. Vamos pues a ver qué podría hacer él con la vigencia del Estado de Derecho, porque una de las causas de la violencia también está originada por la falta de Estado de Derecho, que alguien que comete un acto de violencia pues sale libre o pasa unos cuantos días en la cárcel y vuelve a salir para seguir haciendo lo mismo. Entonces está muy unida la vigencia del Estado de Derecho
con la violencia y no digamos con la corrupción. Entonces los tres males grandes están entrelazados y necesitamos pues que las puedan solucionar para que el que delinque tenga sus consecuencias y se disminuya la corrupción y ojalá llegara en el sexenio a terminarla totalmente. Y la inseguridad, pues yo creo que es de lo más difícil también, pero esperamos por bien de todos que encuentre soluciones. Yo creo que esa es la esperanza que ha animado y nos sigue animando aún a los que no votamos por él. La utilización de los recursos públicos para beneficio privado ha sido una constante y por eso los presupuestos se ven tan mermados. Cuando sabemos que el gobernador de tal estado está acusado de tantos millones, simplemente viene a nuestra mente qué se podía haber hecho con esos millones. La carretera para el pueblo, la escuela, la preparatoria cercana, y son miles de millones que nos dicen que se esfumaron y que se los repartieron y que la esposa de uno de los que se los robó está en Londres dándole la vida y que no la pueden detener porque no estuvo bien hecha la demanda. Y entonces viene la impotencia de que los recursos públicos pudieron ser usados y podrían seguir siendo usados para beneficio privado. Tenemos también la evasión de impuestos, que es una constante. Cuando alguien contrata un contador no pregunta qué tanto sabe realmente, qué tan bueno es, sino cómo me puedo disminuir los impuestos que tengo que pagar. Y un buen contador, pues para una empresa, lo que quiere es que el contador sepa cómo disminuir para que aumenten sus ganancias disminuyendo los impuestos. Y también tenemos un mal que, fíjense, de nuestra producción de recursos más abundante que teníamos en una época que fue Pemex, que casi cubría más de la mitad del presupuesto de la nación, está en decadencia los ingresos que tiene, no porque la producción de petróleo no exista, sino porque hay tantas situaciones que han propiciado que no sea productiva. Ahora han salido los guachicoleros de los que ustedes oyen hablar con frecuencia. ¿Y por qué no fueron combatidos antes? ¿Por qué ahora se combaten de vez en cuando? Pues nos dicen de repente en alguna nota que vemos, que no es a 8 columnas, que dentro de la misma empresa de Pemex están metidos los llamados guachicoleros, porque no se explica cómo puede haber, porque no es eso misterioso de alguien que roba una joya y le esconde. Son camiones que van a cargar el petróleo a tomas clandestinas, pero que se pueden ver y que no ha habido la suficiente energía para parar eso. Y es una sangría que son bienes públicos que se están usando para beneficios privados. Y sobre el otro mal que todos quisiéramos que se acabara, la delincuencia organizada, los secuestros y homicidios. ¿Cuántas familias hay? ¿Cuántos muertos hay que nadie sabe cómo juntarlos con la familia que está buscando a los seres que se le perdieron? Ese ha sido pues un daño últimamente multiplicado y esperamos que lo disminuya, así como los robos de casa-habitación, que son acciones que están a la orden del día y que las familias pues ya no saben qué candados poner, qué colonias pone cerrojos desde 2 cuadras antes, ponen vigilancia, se meten por engaños, en fin, que todo eso nos hizo que se diera esa votación que esperamos no sea defraudada. Creó muchas expectativas este candidato y esperamos que les pueda cumplir, porque no es fácil, no hay señales, pero necesitamos que haya el control de ellas para que el desarrollo pueda aumentarse. Ha hecho una propuesta que no ha seguido insistiendo en ella y que yo creo que sería muy buena porque en algunos países ha dado resultado. Si no podemos
tener toda la inversión extranjera que requeriríamos para la multiplicación de los empleos, tenemos que ver todas las formas de que la producción de empleos, que con lo que internamente hacemos, se distribuya mejor. Y una de esas fuentes de empleo es la administración pública. Muy al principio, después de su elección, el candidato electo dijo que iba a sacar algunas secretarías de Estado de la capital. Y entonces, claro, pues todos los que trabajan en las secretarías de Estado y sobre todo los que las dirigen, pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo nos vamos a ir a Oaxaca, por ejemplo? ¿Cómo nos vamos a ir a ciudades que no tienen todas las comodidades, ni las diversiones que tiene el Distrito Federal, ni las escuelas, y que nuestros hijos están ya empezando la carrera, y cómo nos vamos a cambiar de ciudad a vivir? Sin embargo, es una medida que ha servido. Ustedes no recuerdan cómo era Aguascalientes, y cuando le pasan el INEGI, que no es de la dimensión de una Secretaría de Estado, Aguascalientes se transformó en una próspera ciudad. Hicieron inclusive fuera de la ciudad tradicional, la ciudad gobierno, hicieron también un centro de convenciones que atrae una cantidad de turismo. Entonces sí pensamos que podría ser una solución para distribuir la riqueza y el empleo, aunque causa un problema transitorio, porque la gente que se fue a vivir a Aguascalientes, pues le costó el cambiarse, el buscar cómo sus hijos terminaban una carrera por aquí o si la podían terminar allá, pero después se dieron cuenta que la vida le cambiaba, porque las horas que en el DF ya se hacen para transportarse de la casa a la oficina o a la fábrica o al comercio, pues son horas perdidas. Hay personas que pierden 3 horas diarias en transporte, que tienen que comer fuera de su casa porque no pueden ir a comer a su casa. Y cuando trabajan en una ciudad como Aguascalientes, pues van a comer a su casa, los hijos se van caminando a la escuela o a la universidad, y realmente tiene ventajas el descentralizar. Esperamos que vuelva a retomar, ya no lo ha vuelto a decir, pero creo que sí sería una solución el descentralizar la administración pública. Lo importante, y quiero concluir con esto, es que esperamos que la promesa global que él ha hecho de acabar con la pobreza logre que México cada vez sea un país menos desigual, y que ustedes jóvenes pues lleguen a colaborar para ese fin. Habrá algunos que son del interior de la República y que cuando vuelvan allá encuentren que hay manera de desarrollar su profesión y de ayudar al pueblo, a la ciudad de donde hicieron sacrificios para venir. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Me molesta mucho lo de a todas y a todos, pero creo que políticamente hay que decirlo así. Si durante mi intervención se me escapa todas y todos, es debido a mi edad. Y como ya dijo el doctor Molina, pues ya somos tercera edad avanzada. Afortunadamente, los que somos profesores, los que estamos aquí somos profesores de la universidad, tenemos la facultad enorme de extraerles a los alumnos su propia juventud. O sea que yo hoy me voy más joven, porque necesito dar un poco de juventud a cada uno de los que están aquí sentados. Entonces me siento muy, muy joven. Pero bueno, vamos al tema. Me parece espléndida la forma como en una síntesis apretada el doctor Molina nos hizo ver los antecedentes de la situación que prevalecía a través de la historia en nuestra vida partidaria, en nuestra vida democrática como país. Yo quiero hacer referencia a esta misma circunstancia bajo esta óptica. En realidad, un partido hegemónico rigió durante 70 años la vida democrática, entre comillas, de nuestro país. Y lo que hizo fue, supuestamente en forma genial, el ir captando las inquietudes de la sociedad para irles dando salida paulatina.
era como si fuese una olla de presión, aquella donde se hierven los frijoles, y cuando está a punto de explotar, se le suelta un poco de vapor para que pueda seguir la cocción normal de esos frijoles. Y de esta manera iba generando espacios donde la disidencia pudiera tener voz y pudiera tener presencia. Esto se dio también de una manera singular desde la óptica del Poder Judicial Federal, que es lo que yo quisiera poner sobre la mesa frente a ustedes. En el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte como órgano popular fue en realidad una tercera instancia que a través del juicio de casación tenía conocimiento de todos los procedimientos judiciales de toda índole, de toda la República, lo cual vendría a poner en cuestionamiento el asunto federal. En realidad, los tribunales de cada una de las entidades federativas se convertían y son hoy en día todavía maquiladores del Poder Judicial de la Federación. Poco importa lo que se litigue en un Estado de la República, poco importa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado X, porque en última instancia el Poder Judicial de la Federación, en aquel entonces la vieja Corte, tenía que conocer de ese asunto. Entonces eran meros trámites, meras fórmulas para llegar en última instancia al Poder Judicial de la Federación. Ustedes no lo saben, pero bueno, no lo vivieron, deben saberlo por sus estudios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía una integración distinta y un orden competencial diferente al que hoy en día tiene. La Suprema Corte de Justicia constaba de 4 salas: la sala civil, la sala penal, la sala administrativa y la sala laboral, lo cual quiere decir que todos los asuntos de esas materias llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿qué sucedía? Que en el fondo la Suprema Corte estaba dormida. La Suprema Corte no tenía ninguna trascendencia social, ni política, ni económica. Era dedicada a los asuntos muy particulares, en donde le servía, y lo digo con pena, en muchas ocasiones al Poder Ejecutivo, incluso en forma institucional. Voy a ponerles un ejemplo. En materia penal, eran tan malas las averiguaciones de la Procuraduría General de la República que la única prueba en donde se procesaba a los pobres, como decía la doctora, en donde se procesaban a los pobres que llegaban hasta la Suprema Corte de Justicia, la única prueba era la confesión. ¿Pero qué confesión creen ustedes? En un inicio, la confesión rendida ante la policía aprehensora. Yo pregunto a cualquiera de nosotros los que tienen, y estos señores tan finos y tan exquisitos que son los que nos van a detener, nos van a tomar una declaración. Declaramos que hicimos lo que ellos quieran y lo decimos con entera libertad, con pelos y detalles. Pues hubo una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde hacía prueba plena esa confesión. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo pretendía salvar los efectos de una mala procuración de justicia bajo ese aspecto. Afortunadamente las cosas fueron cambiando. Después se dijo, no, la prueba fehaciente, suficiente para condenar a un inculpado es la rendida ante el Ministerio Público. ¿Quién llevaba ante el Ministerio Público al inculpado? Pues los policías aprehensores. Y estaban ahí presentes cuando ¿y quién se lo iba a llevar de regreso? Pues los policías aprehensores. Después, incluso, cuando se cambió esa jurisprudencia y hubo una tercera jurisprudencia ante el juez del conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que era una forma de adaptar las resoluciones mismas en el Poder Judicial de la Federación para resolver el error, la omisión y el defecto del Ejecutivo, es decir, una Suprema Corte del Poder Judicial al servicio del Ejecutivo. Es tan grave esto
que ustedes recordarán, que eso sí probablemente alguno ya lo vivió, que cuando llega el presidente Zedillo recoge las inconformidades que la sociedad tenía del Poder Judicial, porque efectivamente había ciertos defectos que el Poder Judicial de la Federación y la propia Suprema Corte había llevado a cabo a través de formar cotos de poder por los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia en las llamadas visitadurías. Eso es cierto, hay que decirlo, porque si no las críticas no son valiosas si no se hace una declaración precisa de aquello que se está mal, un diagnóstico de aquello en que se está mal. Pues resulta que viene un golpe de Estado brutal al Poder Judicial de la Federación, cuando Zedillo, en una, ¿qué decirlo? Puedo usar el término fast track, en una forma de una celeridad pasmosa, en un par de semanas logra una reforma constitucional para dejar jubilados a los 26 ministros, porque olvidé decirles que había una sala auxiliar que trabajó de una manera anómala, no me regreso, simplemente jubiló a todos esos ministros y se nombra una nueva Suprema Corte con una integración de 11 ministros en 2 salas y un pleno, con competencias distintas, en donde se consolida lo que sería y lo que es hoy en día un verdadero tribunal constitucional. Se pensaba que el Poder Judicial iba a quedar descabezado. Se nombra un Consejo de la Judicatura Federal con integración que hay que estudiar y que valdría la pena para toda una plática, pero yo nada más la menciono en este momento, en donde está integrado ese Consejo de la Judicatura Federal por miembros del Poder Legislativo, no miembros, sino designados por el Poder Legislativo, por personas del propio Poder Judicial de la Federación, nombradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y presidido por el mismo presidente de la Suprema Corte. La orden expresa era: decapiten magistrados y jueces corruptos, acaben con todos los jueces y magistrados corruptos. Resultó que después de investigaciones no hubo tal, porque los jueces y magistrados federales, en un porcentaje altísimo, son gente decente, son gente honrada, son gente de carrera, son gente que han trabajado de una manera digna de ejemplo y que no se encontraron esas posibilidades de decapitar. La guillotina quedó ahí sin ninguna huella de sangre. Ahora, el nuevo gobierno está amenazando al Poder Judicial de la Federación también con una palabra soez, vulgar, corriente, que habla muy mal de un doctor en Derecho. Voy a zarandear al Poder Judicial Federal. Me molesta, sí, me molesta, me ofende como miembro del Poder Judicial Federal en retiro que se hable así de uno de los poderes, cuando en el momento en que despierta, después de convertirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Tribunal Constitucional, se vuelve un punto referente de la vida política del país, estableciendo un sistema de contrapeso contra los otros 2 poderes. Un sistema de contrapeso que, a base de declarar constitucionalidad, inconstitucionalidad de leyes, controversias constitucionales, etc., ha logrado mantener con sentencias dignas del mejor poder judicial a nivel internacional, equilibrar las fuerzas de los distintos poderes. Y ahora molesta que el único posible atajo que tiene el nuevo gobierno pueda ser el Poder Judicial, que está atacándose desde varios frentes. Desde el más vulgar, reducir sueldos, porque es una forma de evitar la diferencia entre el sueldo del que no tiene nada y del que tiene mucho.
cuando no se dan cuenta que el Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial, somos diferentes, somos distintos. No podemos ser evaluados bajo el mismo esquema de los legisladores ni de los servidores públicos del Poder Ejecutivo. Somos distintos porque tenemos una carrera judicial, porque tenemos años de servicio y de aprendizaje, porque tenemos una especialización que nos hace ineptos para ningún otro trabajo. Cuando se habla de los salarios, yo les voy a platicar que yo soy de una generación en que el Poder Judicial no tenía más que sueldos miserables, auténticamente miserables, a grado tal que los ministros de la Corte nos autorizaban a los secretarios de Estudio y Cuenta a tener un segundo trabajo, contrario a la Constitución, trabajo remunerado. ¿Por qué? Porque no alcanzaba materialmente. La gente tenía que dejar el Poder Judicial Federal para irse a buscar en la iniciativa privada, en el Ejecutivo, en otros lados, la posibilidad de tener esa vida juarista de modestia, pero de dignidad que debe tener un servidor público. A grado tal de que los propios ministros a veces ya te conseguían un trabajo en tal parte en las tardes. Yo nunca tuve esa oportunidad porque tuve el privilegio de ser profesor de la universidad. Y entonces, aunque el salario tampoco era muy brillante, juntando uno y juntando el otro y el sueldo de mi esposa que era maestra, pues hay más o menos, maestra de educación primaria, más o menos podíamos irla llevando, pidiendo préstamo para pagar unas quincenas al siguiente, pero la podíamos sacar adelante. Pero tuve compañeros que se presentaron casos tan particulares como esto. Eran secretarios proyectistas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y secretarios de Estudio y Cuenta de la misma materia en la Corte. Es decir, se revisaban sus propias sentencias. Ese era el México maravilloso en que nos daban esto. Ahora esta zarandeada pretende exactamente hacer esto, sin conocimiento de causa. No obstante que este señor Monreal fue gobernador de Zacatecas. ¿Y cuál fue su primer acto de gobierno? Fuera todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas. Y vamos a nombrar nuevos magistrados. Y él nombró al presidente del tribunal. Es decir, que los magistrados no nombran a su propio presidente. Ah, no, pues llegó el presidente, que curiosamente, hoy en día es consejero de la Judicatura Federal, el que sacó el panfleto de los nombramientos de las familias del Poder Judicial Federal. Sueldos deben de ser correspondientes al trabajo a realizar, deben ser competitivos. Y por último, y con esto voy a terminar el tema de los salarios. Perdónenme, voy a seguir 2 veces más, pero cuando me tocan esas heridas, no resisto la tentación de responder con la mayor de las energías, que todavía tengo a pesar de mi edad. En relación a los salarios, hay un principio que deteriora todo lo que se hable sobre ese aspecto. Un acto autoritario, un presidente electo que dice a partir de tal momento voy a ganar tanto. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué no fueron 50,000 pesos? ¿Por qué no fueron 20,000 pesos? ¿Por qué no son 10,000 pesos? ¿O por qué no son 500,000? ¿Qué estudio? ¿Qué fundamento? Nuestra Constitución dice que todo acto debe de ser fundado y motivado. Tendría que haberse hecho un estudio. A lo mejor es correcta la cantidad intuida, pero debiera de haber un estudio diciendo, no sé, en derecho comparado se gana tanto aquí, tanto acá, tanto allá, hay que fijar tal salario. El salario que estaba actualmente, el presidente Peña ganaba 200 y pico, ganaba, porque creo que a partir de hoy tiene que reducirse su salario, pero ganaba 200 y pico, él dice yo al 60%. Y a partir de ahí es que se genera todo lo demás. Entonces es un acto autoritario sin fundamento y sin motivación, ni uno ni otro.
Segundo, cuando se pretende reformar y modificar a uno de los poderes por el hecho de que es el único contrapeso que hoy en día puede haber, porque para nadie es ajeno que como motivo de esta última elección, de hecho, desde el punto de vista de la vida de partidos, se vuelve a tener un partido hegemónico, se vuelve a tener un partido prácticamente único, porque el peso específico de los otros partidos no cuenta realmente, tienen mayorías suficientes en coalición con los partidos que les son proclives para reformar incluso la Constitución. Se pretende ahora crear un tribunal constitucional, pero si la Suprema Corte hoy en día es un tribunal constitucional, lo que resuelve son temas constitucionales propios de un tribunal constitucional. ¿Qué es lo que se pretende en el fondo? Tener un tribunal ad hoc. Tener un tribunal donde todos los miembros de ese tribunal constitucional van a ser nombrados por este gobierno, por no sé cuál será el mecanismo de nombramiento del tribunal, pero probablemente sea semejante al de los ministros de la Corte y haya la intervención del Ejecutivo con el Poder Legislativo, las dos cámaras, una de las cámaras, en fin, algo creo yo que sería semejante. Entonces es dejar a la Suprema Corte actual, que es Tribunal Constitucional por la forma de fondo que resuelve, aunque se llame Suprema Corte de Justicia, podría perfectamente cambiarse el nombre y ser Tribunal Constitucional de la República Mexicana, de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque la materia que resuelve es propia de un Tribunal Constitucional, como todos lo entendemos hoy. Entonces me parece, y con esto termino, que seamos conscientes que el único retén, la única manera de detener el Estado de Derecho es que el Poder Judicial Federal sea fuerte. Ojalá que responda el Poder Judicial Federal con la energía, con la razón, con la argumentación, pero con la enjundia necesaria para no caer frente a este voto democrático y legítimo, avasallante, que puede destruir nuestra democracia. Les agradezco a todos ustedes sus oídos para escucharme. Con la venia de la mesa, vamos a platicar un poco sobre causas y efectos del viraje electoral 2018 a la democracia pluripartidista en México. Me gusta casi siempre analizar los títulos, y aquí me quedó una duda. ¿El viraje es a la democracia pluripartidista, como se dice literalmente, o el viraje es de la democracia pluripartidista? Es decir, que la democracia pluripartidista viró hacia otro lugar. O bien, es un viraje solo electoral de la democracia pluripartidista. No es juego de palabras. Virar a la democracia pluripartidista, me parece que no, porque es el sistema, cuando menos formalmente, que hemos tenido, cuando menos también, durante todo el siglo XX y el siglo XXI. No me ocupo del siglo XIX porque no existían los partidos políticos. Hablamos, cuando estudiamos historia, de liberales, conservadores, moderados, o bien de las logias, sobre todo de la logia escocesa y de la logia británica. Liberales y conservadores a la inversa. Escocesa, los que eran conservadores, neoyorquinos, los liberales. O bien federalistas y centralistas, pero no podemos hablar de partidos políticos en el siglo XIX. En el siglo XX
Después de la Revolución de 1910, la ciudadanía se empieza a organizar. E incluso poco antes, si leemos la organización, entre muchos otros, de Francisco I. Madero con el partido antirreeleccionista. Y por supuesto la presencia de Porfirio Díaz con el partido de los científicos, con el partido reeleccionista. El siglo XX ya conoce de los partidos políticos en la acepción que tenemos ahora, como entes permanentes, como formas de organización de los ciudadanos, con base en documentos básicos, una declaración de principios, un programa de acción, una normativa estatutaria y, por supuesto, la lucha por la conquista del poder para su ejercicio y permanencia. Pero a principios del siglo XX teníamos también la candidatura independiente, lo que ahora tanto se destina como una conquista moderna de la democracia o contemporánea de la democracia, existía ya desde la ley electoral de 1911, que preveía la participación de candidatos postulados por partidos políticos y candidatos independientes de los partidos políticos. En 1946 la historia cambia. Por reforma a la legislación electoral se otorga el monopolio de la postulación de candidatos a los partidos políticos y así vivimos hasta 2012. Solo los partidos políticos pueden postular candidatos a cargos de representación popular. La reforma, como consecuencia de la reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, se da en 2012 para establecer nuevamente lo que un siglo antes ya existía, la candidatura independiente. Por otra parte, ha sido declaración de la Constitución que México es una república democrática, representativa, federal, laica y popular, aunque lo de popular no aparece siempre en el texto constitucional. Y tenemos previsto que en México el gobierno es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. De ahí que sea un sistema democrático. Pero el pueblo ejerce esta soberanía por conducto de los poderes de la Unión en el ámbito de competencia de estos y por los poderes de los estados en todo lo que no ha sido conferido a las autoridades federales. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Elegimos a diputados y senadores integrantes del Congreso de la Unión. Elegimos al presidente de la República, que son los depositarios, no los titulares, el titular es el pueblo, son los depositarios del poder legislativo y del poder ejecutivo, son los representantes del pueblo, son la vía por la que el pueblo ejerce su soberanía. No me queda duda desde este punto de vista formal que México durante todo el siglo XX y el siglo XXI ha sido un país democrático. Sin embargo, para mí ha faltado una parte muy importante. Si el sistema democrático es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, esta última parte ha sido olvidada. No hemos visto que el gobierno sea para el pueblo. Ya lo decía la doctora María Elena Álvarez, 50% de pobres en la República. No puede haber democracia ante tanta pobreza que ante tanta desigualdad social. Si el gobierno fuera para el pueblo estaría en una situación totalmente diferente a la que vemos.
Si el sistema democrático fuera para el pueblo, no habría necesidad de una ley de salarios altos o de tope de salarios o ley de remuneraciones. Se trata de hacer pobres a los 100 millones de habitantes de México. La democracia no es igualarlos en la pobreza. La democracia es igualarlos en el bienestar social. Esa es la finalidad de la política y esa es la finalidad del derecho. El bienestar común, la justicia, la solidaridad. Esto es hacia lo que debemos tender. Si México ha sido formalmente un país democrático, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha estado mal? Y aquí es en donde me pregunto si el viraje es del sistema pluripartidista o si el viraje es incluso de la democracia pluripartidista, porque el pluripartidismo formalmente hemos tenido durante todo el tiempo. Es cierto, de 1946 a 1977 hubo un periodo de oscurantismo político en donde ningún partido político fue registrado. El Partido Comunista Mexicano, entre otros, durante ese tiempo tuvo que permanecer en la clandestinidad. Este sistema pluripartidista o este sistema democrático pluripartidista da el tiraje ¿hacia dónde? ¿Hacia la candidatura ciudadana u otra vez al partido hegemónico? Ya hemos escuchado durante 70 años del siglo XX, un partido fue el partido gobernante en el país, con sus distintas denominaciones y estructuras: el Partido Revolucionario Institucional, Partido Nacional Revolucionario en su origen, Partido de la Revolución Mexicana después, y ahora el identificado como el PRI. Este sistema pluripartidista, que es el que está mirando, porque ha sido incapaz de mantener un sistema democrático, ¿qué partido político le ha respondido al pueblo? 12 años de gobierno del Partido Acción Nacional. ¿Qué fue lo que cambió en el orden federal, en el sistema constitucional, en el sistema económico, político? Tal vez digamos es poco tiempo, pero solo cambiaron los colores. Solo cambió el águila del escudo nacional. Bueno, el águila que se utiliza en el escudo nacional como símbolo de nacionalidad. Una águila mocha que algunos siguen utilizando. Todo lo demás siguió igual. ¿Es la candidatura independiente la solución? En mi opinión, no. En 2005, Jorge Castañeda prefirió ser candidato independiente a la presidencia de la República. Evidentemente estaba fuera de tiempo. Se le contestó que no era el momento para solicitar su registro como candidato a la presidencia de la República, pero se cometió el error de decirle: además, solo los partidos políticos pueden postular candidatos. Usted no puede, como candidato independiente, solicitar su registro. Esto motivó que promoviera juicio de amparo, recurso de revisión, y que finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera confirmando la legalidad de la respuesta que dio el Instituto Federal Electoral. Recurre Jorge Castañeda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando violación a los derechos humanos, porque no había en México un medio de control de constitucionalidad de las leyes electorales. No impugnó la falta de
la institución de la candidatura independiente, sino la falta de un medio de control de constitucionalidad de las leyes vigentes que solo permitían la postulación de candidatos por partidos políticos. Y no obstante que ya existía la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que pudo haber sido la vía idónea para impugnar la respuesta del Instituto Federal Electoral, prosperó la queja de Jorge Castañeda porque desafortunadamente la Suprema Corte de Justicia en 2003 estableció tesis de jurisprudencia prohibiendo al Tribunal Electoral hacer control de constitucionalidad de leyes electorales, arrogándose un monopolio jurisdiccional que no tenía y que no tiene. Era para el caso concreto. Resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su momento, a petición de la Comisión, que el sistema democrático no consiste en que haya o no haya candidatura independiente de los partidos. Cada país, cada estado es libre, de acuerdo a sus antecedentes, a su presente y a sus aspiraciones, el sistema electoral que quiera establecer. Solo de candidatura independiente, solo de partidos políticos o un sistema mixto. Todos los países son libres de establecer el sistema que consideren pertinente. Esta fue la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso, mi idea es el viraje del sistema pluripartidista, que ya demostró ser ineficaz para instituir un sistema de candidaturas independientes. Yo espero que no, que los partidos políticos recuperen su esencia, su finalidad institucional, que superen sus ambiciones y sus deficiencias, que se organicen democráticamente al interior y que puedan ofrecer un sistema democrático al país que tanto lo necesita. La candidatura independiente para mí no es la solución. O la otra posición, el viraje solo ha sido electoral en un contexto pluripartidista. En mi opinión, el cambio solo ha sido de carácter electoral. No se modifica el sistema pluripartidista a pesar de que pierden su registro dos partidos políticos. Ya surgirán probablemente otros partidos políticos. No sabemos en este momento qué pasará con los partidos de la Revolución Democrática y el Partido de la Revolucionaria Institucional. Partido este último que de ser hegemónico durante 70 años ha quedado en la miseria electoral. Ya veremos qué es lo que pasa con el sistema pluripartidista en este viraje electoral. En mi opinión, respetuosa de todas las demás opiniones, por supuesto, las causas de este viraje electoral son dos: corrupción e impunidad. Desafortunadamente, el país vive en un fango de corrupción, tutelado por la impunidad. Corrupción, desafortunadamente, también de todo tipo. No solo el apoderamiento de los bienes del Estado para beneficio particular, como decía en todas sus palabras doctor Julio César Vázquez Bellán. También está en la designación
de personas sin conocimientos para el cumplimiento de cargos para los cuales no están preparados. Recuerdo alguna de las primeras sesiones que tuvimos en la década en que fui magistrado, cuando uno de mis compañeros, no digo pares porque pares solo formalmente, materialmente creo que hay muchas diferencias. Cuando se propuso el desechamiento o inadmisión de una demanda por falta de interés jurídico, el magistrado se opuso al desechamiento diciendo: ¿cómo va a haber falta de interés jurídico si se tomó la molestia de hacer su demanda, de presentarla en oficial de partes y de estar aquí presente esperando la sentencia que le imparta justicia, que le restituya en el goce de sus derechos? Mis alumnos de Teoría General del Proceso, tercer semestre, saben lo que es el interés jurídico y saben que la falta de interés jurídico es causa de improcedencia de cualquier juicio que se promueva. No puede un magistrado ignorar lo que es la falta de interés jurídico. De ese tamaño es la corrupción. ¿Por qué? Porque nos hemos dado un sistema de designación basado en el sistema de cuotas y cuates. ¿Cuántos le toca al PRI? ¿Cuántos al PAN? ¿Cuántos al PRD? Según sean los partidos políticos. ¿Y quiénes son los amigos de los líderes? Para designarlos de común acuerdo. Esto también es corrupción. Pero también es corrupción aceptar y protestar, cumplir un cargo para el cual no se está capacitado. Es necesario venir a las universidades, estudiar, y ahora tomo una palabra del doctor Luis Molina Pineda: ser racionales. Puede haber, con todo respeto lo digo, medallas Gabino Barrera o Alfonso Caso, que no sepan lo que es el derecho. En alguna ocasión, cuando como secretario general hice al presidente el comentario de alguien que ignoraba que había hecho mal los alegatos y el proyecto, me dijo: pero es natural, para él el derecho es un misterio impenetrable. No podemos ir a tratar de ejercer la profesión si el derecho es un misterio impenetrable. Debemos pensar que el ejercicio del derecho es mediante el raciocinio, no solo con el conocimiento. Cuando explico los requisitos de las sentencias y en general de las actuaciones de todos los tribunales, digo en el sistema escrito que debe ser en español, como establecen varias leyes. Pero escribir en español es respetar las reglas de la gramática, de la lógica, de la semántica y de la semiótica. Si no hacemos esto, no podemos llegar a una sentencia conforme a derecho. En fin, ¿cuáles son las causas y cuáles serán los efectos? No sé. De los efectos no sé, aunque ya estamos viendo algunos efectos. Repito solo el contenido de una caricatura pública, por supuesto, porque estamos ante un presidente en funciones ausente y estamos ante un presidente electo todavía no en funciones que está gobernando. Estamos viendo una etapa muy difícil. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles serán los efectos? No lo sé. Solo un dato adicional, porque el tiempo es breve. En todo este sistema democrático, en donde fuimos conquistando poco a poco, o fueron conquistando poco a poco el voto de las mujeres, en la década de los 20 a nivel municipal, en la década de los 40 a nivel constitucional local, en la década de los 50 a nivel federal,
en donde los jóvenes en la década de los 70 conquistaron el voto a los 18 años, lo cual tampoco es una novedad porque desde el siglo XIX se podía votar a los 18 años si se estaba casado, siendo soltero hasta los 21 años. En donde tenemos diputados de partido, que ya nos recordaba el doctor Molina Piñeiro a partir de la década de los 60, pero en donde las elecciones eran organizadas por el gobierno, también lo dijo él, mediante la Comisión Federal Electoral, que era presidida por el secretario de Gobernación. Y además, las elecciones, la de los diputados, la calificaban los diputados electos, la de los senadores electos, y la del presidente de la República, los diputados que ya habían integrado la Cámara de Diputados. En el caso de diputados y senadores hablamos de autocalificación política, y en el caso del presidente de la República de calificación política por la Cámara de Diputados. Yo practico en la clase la autoevaluación, y después de una exposición le pregunto al alumno o alumna expositor: ¿qué calificación te atribuyes? Nadie se pone 5, 8, 9 o 10. ¿Qué iban a decir los diputados electos que calificaban su elección? Que habían sido bien electos casi por aclamación. Este sistema cambia un poco en 1986-87, cuando se instituye el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Toda la actuación de la Comisión Federal Electoral en las elecciones de diputados, senadores y senadores no se hacía alusión a lo del presidente de la República. El presidente de la República había sido una figura intocada, casi inmaculada. No se podía hablar de nulidad de votos o de votación en la elección de presidente de la República, diputados y senadores. Se podía promover recurso de queja ante el Tribunal de lo Contencioso Electoral, y el tribunal, integrado por 7 juristas destacados de México como magistrados propietarios, 2 como supernumerarios, resolvieron conforme a derecho todas las quejas que se presentaron. Pero los colegios electorales de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores tenían la facultad de revisión oficiosa de las sentencias. Ninguna sentencia tuvo éxito. Todas fueron revocadas. Este sistema subsistió en 1991. En 1990 se crea el Tribunal Federal Electoral y el Instituto Federal Electoral. Instituto que ha sido el baluarte del sistema democrático electoral en México, que ha dado frutos de democracia creíbles, con independencia de que en ocasiones sean cuestionables, creíbles y confiables. Y el Tribunal Federal Electoral, que se crea en 1990, que deja de existir en 1996, cuando se instituye el Tribunal Federal Electoral, son garantes de un sistema democrático, jurídico, en la celebración de elecciones. Mucho podríamos platicar, pero el tiempo creo que ha concluido. Espero que en alguna otra oportunidad pueda platicarles más de este tribunal, que ahora, desafortunadamente, me parece que está incurriendo en muchas contradicciones de criterios. Hace poco se resolvió el caso de la elección municipal en Monterrey y en Guadalupe, ambos de Nuevo León, y habrá que hacer un comparativo de las sentencias para ver en dónde quedó el principio de congruencia. Y falta ver la resolución de la elección de gobernador en el estado de Puebla. Gracias. Muchas gracias, es de verdad un gusto estar en este distinguido panel. Es un gusto estar aquí al lado de nuestro querido maestro y amigo el doctor Luis Molina Piñeiro, todas las personalidades pues destacadas en el ámbito de lo académico, en la vida pública, en la vida jurisdiccional.
Simplemente para acotar y ser breve, porque sé que el tiempo apremia. En efecto, nos encontramos en este estadio histórico en una situación muy peculiar. Diversas teorías en su momento han explicado y explicado muy bien los procesos de la transición democrática que han sufrido o que han llevado a cabo distintos estados en el contexto internacional. Se ha hablado inclusive de distintas olas democráticas en los cuales diversos estados latinoamericanos se vieron inmersos, pasando en su momento de gobiernos de tipo dictatoriales con esencia militarista a estados constitucionales donde sus gobernantes finalmente son electos a través de los comicios, a través del voto popular. Lamentablemente, en estos tiempos, hoy en día, diversos teóricos de la ciencia política nos hablan también en este último relato de vigencia de la democracia liberal, de cómo mueren las democracias, o las democracias también mueren democráticamente. Es una situación de preocupación, sobre todo cuando se mira en el contexto internacional que personajes impensables han llegado a hacerse de las riendas del poder. Piénsese en personajes como Donald Trump, Erdogan, Vladimir Putin, Maduro, Ortega, Duterte, Orbán y últimamente en Brasil un personaje como Bolsonaro. Este proceso o dinámica de cambio, desde luego, no es por una causa fortuita o porque los ciudadanos hayan llegado a emitir su sufragio sin pensarlo o meditarlo de una manera más profunda. Desde luego, llegar a esta situación un tanto cuanto extrema, desde luego, ha abonado situaciones como para el caso del Estado mexicano, desde luego la pobreza, la corrupción, la inseguridad. Inclusive se ha llegado a tal estado de cosas que inclusive se ve con cierta aceptación, con cierta simpatía, inclusive al tomar la muestra, por decir, por Latinobarómetro, de preferir gobiernos con cierta dosis de autoritarismo, pero que finalmente en un futuro tiendan a garantizar seguridad o estabilidad. Nos encontramos, y tal como lo enuncia el título de esta mesa, las causas y los efectos jurídicos del viraje electoral en el 2018. Desde luego que se abre un abanico de posibilidades de resultados inciertos, pero ustedes, compañeros, como actores políticos y testigos de este importante estado histórico, lo que tenemos cierto es que va a estar muy entretenido, va a estar muy intensa la vida constitucional y política en el Estado mexicano. Desde luego ahora simplemente hemos esbozado en esta serie de escaramuzas una serie de efectos que todavía no llegamos a aquilatar en la dimensión o en la profundidad en que esto se lleve a cabo, y que desde luego distintos articulistas de los diarios nacionales ya han puesto en el tapete de la discusión, advirtiendo los riesgos que estos conllevan. Articulistas que a la vez son profesores de esta facultad de Derecho.
Hace poco, por decir, el profesor César Astudillo nos hablaba quizás un contrasentido el que implica que no por tener, así sea democráticamente, un amplio apoyo popular expresado en las urnas, esto no significa en modo alguno pretender avasallar el régimen institucional existente, sino que sea el diálogo y la negociación política la que encamine los esfuerzos al nuevo tipo de paradigmas o de política pública que el nuevo gobierno pretenda llevar a cabo. En este nuevo estado histórico, de nuevos paradigmas, de una nueva axiología política, desde luego se hace necesario ampliar la perspectiva en el análisis de los fenómenos o hechos políticos tradicionales, porque quizás en el enfoque tradicional vamos a encontrar herramientas insuficientes o cortos alcances para dar una explicación jurídico formal a lo que ya estamos viendo. Piénsese, por ejemplo, en la resolución para la cancelación del polémico aeropuerto internacional o nuevo aeropuerto internacional planeado en Texcoco. Desde luego que desde la perspectiva formalista pudiéramos encontrar un sinnúmero de defectos técnico-formales, constitucionales y legales como se llevaron a cabo. Pero encontramos finalmente en esta discursiva de un nuevo gobierno que precisamente, que si lo que se trata de cambiar es el status quo o el estado de cosas, no se va a actuar o a andar por los senderos tradicionales, porque simplemente llevar a cabo un cambio de sistema nos llevaría a la nada. De tal manera que vimos finalmente cómo a través de otra interpretación en el método de llevar a cabo la consulta es como se da un resultado que, si se quiere, inesperado. Y así en la Cámara de Diputados, apoyando este nuevo sendero, pudiéramos decir, contrario a los cauces tradicionales de la norma jurídica, algún articulista del periódico del Excelsior, por decir, destaca la reflexión de la joven diputada, desde luego del partido Morena, Xochitl Nachiel Zagal Ramírez, de 26 años, quien abro comillas señaló: si nos equivocamos o no, cómo vamos a gobernar México, es algo que se va a definir en los próximos meses. Nosotros sabemos y la gente tiene muy claro que ustedes han gobernado muy mal y por eso reprobaron el 1 de julio. Entonces, no se preocupen si es legal o no es legal la consulta, si votan, si no votan, si se colocan casillas o no, ustedes ya no tienen la batuta, ya no se dio el pueblo de México el poder y ellos van a decidir. De esta manera y en este nuevo contexto, pues lo que llegamos a visorar, al menos en el plano inmediato, en tanto no se definan una serie de acciones de cómo van a ser las acciones de gobierno, pues que la situación de la certidumbre jurídica, la confianza en las instituciones del derecho, pues van a estar precisamente dentro de este tapete de la discusión. Desde luego los efectos jurídicos de este viraje electoral va a impactar y está impactando de muy diversas maneras. Ya lo hablaba con gran precisión el maestro Flavio Galván. Piénsese en la cuestión
de la actuación de la oposición. Pues la oposición tradicional representada en los partidos políticos también, al menos en el corto plazo, brillando por su ausencia. Todavía están en mayor o menor medida en un estado, pudiéramos, de estado de shock, ¿no? Todavía no aquilatando, no comprendiendo el gran tráiler que pasó encima de ellos el 1 de julio. Ojalá no tarden mucho en recuperarse, porque finalmente son importantes en el juego de la democracia, pero al menos en sus problemáticas internas de distinta naturaleza que cada uno de estos tiene, al menos todavía se ve difícil que lleguen a cumplir esa función que les tiene asignada a la organización constitucional. Y pues esto ha llevado que otro tipo de actores y participantes en la vida política se hayan colocado en una dinámica, si se quiere, inconsciente, en primera línea, como son precisamente los distintos articulistas de la prensa nacional. Y al ocupar esas trincheras, pues hemos visto precisamente cómo unos de ellos o algunos de ellos se han ganado la antipatía política del nuevo gobierno o miembros del gabinete del presidente electo. No hace mucho, este pasado fin de semana, vimos cómo en la portada de una revista, El Proceso, por el solo hecho de anunciar en 8 columnas alguna situación en el sentido de que el presidente electo se le veía aislado, se le veía solo y que se preconfiguraba una idea de un fracaso, las redes sociales, ¿no?, se fueron, pero con todo, contra dicha publicación y de paso contra al profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien se atrevió a hacer una serie de interpretaciones del momento político que está atravesando el país. Desde luego, una serie de efectos jurídicos y que ya estamos viendo, pues va a ser una poda institucional, es decir, en el adelgazamiento de la administración pública federal, en un proceso de reestructuración de cómo están conformadas las diversas secretarías de Estado, en la funcionalidad del esquema del nuevo tipo de federalismo que va a operar en el Estado mexicano, cuando se ha anunciado que al frente para el manejo de los recursos de los distintos programas sociales va a existir un coordinador federal en cada una de las entidades federativas, y que a través de estas figuras será como el gobierno federal baje los apoyos financieros a los estados, y que ya no sea a través de la figura tradicional de los gobiernos estatales. Esto, desde luego, se avisora también quizás una problemática de alcances todavía insospechados, porque desde luego no hay que desconocer los factores reales de poder que desde luego existen en las entidades federativas, y en donde los gobernadores desde luego tienen un peso muy importante, un peso específico, no están mancos para este tipo de determinaciones, y vamos a ver finalmente en la práctica cómo se pueda dar este tipo de coordinación o de negociación política en este pretendido nuevo esquema del Estado federal. Desde luego, pues va a ser una situación de vida intensa, de confrontaciones como nuevo coyuntura y escenario de la democracia. Deseamos que finalmente este nuevo esfuerzo
o nuevo modo de visualizar el quehacer político de los resultados que el nuevo gobierno pretende llevar a cabo y no se convierta en un verdadero descarriado. Somos optimistas, pero solamente el paso del tiempo, y no falta mucho para que por los resultados se juzguen de una manera objetiva este tipo de política pública que somos los afortunados de poder presenciar. Sería todo. Bueno, vamos a dar por terminada la mesa debido a que pues, ya es una hora avanzada, ¿no? Habíamos pedido a la maestra Pilar Hernández que participara también en la mesa, pero ya creo que hemos llegado a un límite en el punto del cuarto, ¿no? Entonces queremos agradecer su presencia y nos comunicaremos nuevamente a otra mesa de